Un saludo cordial a todas las personas participantes en el curso de Derecho de Sucesiones que organiza la Escuela Judicial. Para este tercer módulo contamos con una entrevista muy importante con el doctor Carlos Bolaños Céspedes. Hemos considerado don José Rodolfo León y yo que es una persona sumamente calificada con una vasta experiencia en el campo agrario para que pueda conversar específicamente del artículo 69 de la Ley de Tierras y Colonización y algunos aspectos relevantes sobre los contratos de asignación de tierras, arrendamientos, siempre vinculados con el proceso sucesorio. Me voy a permitir presentar al doctor Bolaños, quien es doctor en Derecho, con tesis de graduación en Derecho Forestal y Desarrollo Sostenible de la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico de la Universidad de Costa Rica. Tiene además estudios de maestría en Protección Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España, con la tesis La consulta previa en materia indígena. También es especialista en Derecho Agrario, licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica. Dentro de su amplia experiencia profesional, en el 2019 fue coordinador de la Cátedra Ambiental y Agraria de la Universidad La Salle, coordinador de la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en el 2019. En ese mismo año, profesor universitario del posgrado de Derecho Agrario y Ambiental de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Derecho Constitucional y Desarrollo Rural Sostenible. Además, del 2014 al 2019, fue docente del curso de Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho, de Derecho Agrario y de Derecho Ambiental en la Universidad Latina y en la Universidad de La Salle y también en la Universidad de Costa Rica. Consultor en materia agraria y ambiental, y en el lapso del 2015 al 2018 fungió como decano de la Universidad de de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. De 1998 a 2015 fue juez agrario de instancia y superior en el Poder Judicial. En el 2011 al 2014, coordinador latinoamericano de la Red Interdisciplinaria de Derecho Forestal Ambiental. En el 2008 al 2010, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario. Y del 2008 al 2010, director del Consejo Nacional de Producción. De 1994 a 1997 fungió como asesor en la Asamblea Legislativa y en el lapso de 1985 a 1998 fue abogado litigante. En el 2010 tuvo un papel preponderante como corredactor de la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural, y además es autor de los libros Ley de Tierras y Colonización, anotada y concordada, Ley Forestal, anotada y concordada, y el Código Agrario, anotado y concordado. Bienvenido, don Carlos. Muchísimas gracias, doña Magda. Muchísimas gracias más bien por tomarme en cuenta para este tema. Un saludo a don José Rodolfo León y también a las personas que están participando en este importante curso. Vamos a iniciar entonces la exposición del doctor Bolaños, a quien le cedo el uso de la palabra para escuchar sus principales ideas en torno al tema que hoy nos convoca. Muchas gracias de nuevo. Quisiera en primer lugar indicar que como antecedentes de la regulación del Instituto de la Sucesión Administrativa de los Contratos de Asignación y Arrendamiento
como modalidades de dotación de tierras del INDER, tenemos la propia constitución política a partir del artículo 45 y 50 que establecen la posibilidad de que el Estado establezca a través, digamos, de sus facultades como Estado social de derecho, limitaciones a la propiedad y nuevos regímenes de propiedad que vengan a hacer cumplir ese mandato constitucional que es que el Estado debe intervenir para contribuir al adecuado reparto de la riqueza e incentivar la producción. En ese sentido, gracias a estas disposiciones del artículo 45 y 50 que permiten establecer limitaciones a la propiedad, es que se aprueban en Costa Rica leyes como la Ley de Tierras y Colonización de 1961, que creó el Instituto de Tierras y Colonización, luego IDA, más tarde transformado en el INDER, como una entidad especializada del Estado, justamente en la búsqueda de que se mejoren las condiciones de vida de los agricultores pequeños y medianos del país y que se reparta de mejor manera la riqueza. La Ley de Tierras y Colonización va a establecer como una forma de propiedad agraria lo que llamamos en derecho agrario la propiedad agraria dotacional. La propiedad agraria dotacional es un procedimiento mediante el cual el Estado, a través de diferentes etapas, entrega tierra, en primer lugar a través del ITCO, a los productores que la necesitan y también posteriormente a través de leyes como la del IDA y como la actual del Instituto de Desarrollo Rural, que es la Ley 9036, también da acompañamiento con un proyecto productivo para el desarrollo de la actividad dentro de ese fondo. El contexto entonces de este instituto que llamamos de la sucesión administrativa de los contratos es el de una propiedad agraria especializada, en este caso propiedad dotacional, que es una propiedad que tiene bastantes particularidades en cuanto a su régimen de adquisición, en cuanto a su régimen de disfrute y uso, y en cuanto eventualmente a su régimen de extinción como derecho real que es. La propiedad agraria dotacional establece un primer procedimiento en el caso de asignación de tierras por parte del INDER, en que esta institución somete a un periodo de prueba a la persona interesada en tierras. Este periodo de prueba es un periodo donde le asignan a través de un contrato de arrendamiento la propiedad que le entregan y durante 3 años la persona tiene que, o el grupo, o la familia, tiene que probar que cumple con los requisitos para ser asignatario, en este caso a título de dueño. ¿Cuáles son los requisitos? Fundamentalmente, pues tener la capacidad técnica para desarrollar el proyecto productivo que se le ha conferido y en segundo lugar, realmente el estado de necesidad, o sea que el Estado realmente requiere ayudar a este grupo, a esta persona o a esta familia. Entonces, pasado este periodo de prueba, en el caso de la asignación de tierra, una serie de limitaciones que van a trasladarse por un lapso de 15 años. En ese lapso de 15 años, el Estado va a hacer un control y una supervisión del trabajo de este grupo, de esta persona o de este núcleo familiar, de manera que se garantice que realmente está utilizando la dotación de tierras de la manera en que se pactó. Pasados estos 15 años,
si la persona ha cumplido con los diferentes requisitos que incluyen el pago de la tierra, porque los terrenos que brinda el INDER no son regalados, sino que son vendidos bajo condiciones muy favorables a 25 años máximo, con intereses del 6% anual, con un plazo de un pago a partir del quinto año. Después de pasado esos requisitos, a los 15 años, la propiedad queda libre de limitaciones, las cuales son inscritas en el registro público de la propiedad, y la propiedad entonces se convierte en una propiedad normal para, eh, para que la persona ya disponga de ella libremente. Sin embargo, hay que decir que incluso hay una tercera etapa en la que el INDER puede readquirir la propiedad, por lo cual si el parcelero, el grupo familiar o el grupo asociativo quiere vender la finca o los bienes productivos que le han sido conferidos, tiene que darle una primera opción de venta a la institución. Entonces, de esa manera se garantiza que los bienes no salgan del patrimonio del Estado, y se mantenga como una forma de continuar brindando un servicio de parte del Estado a través de esta institución, ahora el INDER, a al país y a las personas que lo requieran. Entonces, recapitulo en este sentido diciendo que esta propiedad, esta forma, digamos, de propiedad dotacional del Estado, que es la asignación de tierras, cuenta con 3 etapas: un primer periodo de prueba, un periodo en que se le traspasa la propiedad, pero con limitaciones, y una tercera etapa en la cual la persona o el grupo o el núcleo familiar eventualmente, si desean vender la propiedad, se la tienen que ofrecer en venta al Instituto de Desarrollo Rural. La otra forma, digamos, donde podría estar inmerso este instituto de la sucesión administrativa del contrato es el caso del arrendamiento, que es otra figura de dotación de tierras del INDER. Esta figura de dotación de tierras del INDER consiste en que el Estado lo que hace es arrendarle igual a la persona o al grupo, al núcleo familiar o al grupo asociativo, un bien que incluye la tierra y los bienes productivos. Ese contrato se hace por un plazo de 5 años, el cual puede ser renovable. Entonces, en este caso, puede suceder que tanto en el contrato en el periodo de prueba, perdón, o en el periodo de las limitaciones, o eventualmente después, la persona, el grupo, el núcleo familiar, alguno de ellos a los que se ha asignado o arrendado el terreno, fallezca. En ese caso, existe entonces la regulación que establecía originalmente y que establece originalmente el artículo 69 de la Ley de Tierras, y que posteriormente ha reiterado a partir del artículo 68 la Ley INDER, que es la Ley 9036. ¿Qué es lo que dice el artículo 68 de la Ley de Tierras y Colonización, y reiterado en la Ley INDER? En resumen, lo que dice es que en caso de fallecimiento del asignatario o el arrendatario, durante el periodo de prueba o durante el periodo de las limitaciones, se abre un procedimiento para hacer la sucesión del contrato. Ese procedimiento consiste, en primer lugar,
en que los interesados tienen que acudir a un juzgado agrario, porque son bienes de carácter agrario, para que haya una declaratoria de herederos, que se inicia una declaratoria de herederos, y luego, seguidamente que se tiene esa declaratoria de herederos, se vuelve al INDER con el propósito de que se inicie el procedimiento de la sucesión del contrato. En ese caso, con la sucesión del contrato, vamos a tener que integrar algunas otras normas que son justamente las del reglamento del INDER, el reglamento ejecutivo que desarrolla la ley INDER, que es el reglamento 41086-MAC. Ese reglamento establece que en el procedimiento, entonces, en primer lugar, va a determinarse cuáles son las personas que tienen aptitud técnica y necesidad también para seguir asumiendo la continuidad del contrato. Entonces, se les hace un estudio de carácter técnico-administrativo para determinar realmente lo que se llama la idoneidad. En el caso de que el INDER determine que no existe ninguna persona idónea, ya sea porque se trate de menores, personas muy mayores o que de alguna manera no pueden continuar con el proyecto productivo, en resumen lo que va a pasar es que se va a emitir una resolución de carácter administrativo donde se pagaría a los herederos las mejoras y el INDER va a ubicar a otro grupo familiar, otro núcleo, otro grupo asociativo o otra persona dentro de la parcela. La idea de este instituto es proteger lo que llamamos en derecho agrario la hacienda agraria. Dentro de los elementos de la empresa agraria pues tiene el elemento, digamos, subjetivo que es el empresario agrario, el elemento objetivo que es la hacienda agraria, que es el conjunto de bienes materiales e inmateriales de la empresa, y la actividad propiamente que es el elemento funcional. ¿Cuál es la pretensión, digamos, de las leyes, tanto la ley del ITCO como la ley del INDER? La ley del ITCO y la ley del INDER es proteger la integridad de la hacienda agraria. De manera que si una persona fallece y parte del grupo fallece, se pueda continuar con el desarrollo de la empresa agraria y no se liquide o de alguna manera no se menoscabe ese patrimonio que se ha constituido. Entonces, la hacienda agraria se protege a través de esta continuidad del proyecto productivo. El Instituto de la Propiedad Agraria en el derecho agrario es un instituto que establece pues una propiedad especializada donde digamos la función fundamental digamos a nivel subjetivo es que es un bien apto para la producción. Y a nivel objetivo, en el caso, por ejemplo, de los terrenos que son propiedad dotacional, es que el Estado, a través de su acción social, promueva un adecuado reparto de la riqueza. Entonces, esta propiedad agraria, en el caso, digamos, de la propiedad dotacional, va a exigir entonces como elemento importante o integrante del mismo que se tutele en estos casos por la muerte o el fallecimiento de alguno de los integrantes, la continuidad de la empresa. Esta sucesión, repito, se da igual también en el contrato de arrendamiento. Si en el contrato de arrendamiento no digamos, fallece, digamos, el titular del contrato, pues
obviamente el contrato, pues siendo una obligación o siendo, sí, un derecho personal, el contrato va a concluir. Sin embargo, se abre la posibilidad de que los herederos del contrato puedan también acudir dentro del plazo del contrato al INDER para ver quién otro heredero podría darle continuidad, digamos, a la actividad del proyecto productivo. Yo hablo del proyecto productivo porque en la primera ley de tierras y colonización de 1961, pues la idea era que el Estado lo que hacía era entregar tierra a los campesinos que la necesitaban. Después, en la ley del IDA de 1982, se estableció pues un nuevo concepto y era que no solamente es necesario entregarle la tierra al grupo o al núcleo familiar, sea en propiedad de agricultura familiar o propiedad asociativa, sino también acompañarla con servicios para el desarrollo de esa actividad. Y en ese sentido, pues se les brindaba crédito, se les brindaba apoyo en la comercialización, se ha brindado seguros agropecuarios, etc. La ley del INDER, que es la 9036 del 2012, ya no solamente establece que el INDER debe apoyar con tierra y con servicios, sino también debe apoyar con un proyecto productivo. De manera que no se entrega tierra si no existe todo un diseño de un proyecto productivo que les permita al grupo familiar, al grupo asociativo o a la persona salir adelante y realmente tener una mejor calidad de vida a partir de ese proyecto. Entonces, cuando hablamos de la propiedad agraria que tiene que ser sucedida a través del contrato, estamos hablando no solamente de lo que es la tierra, sino también de los bienes que la integran. ¿Cuáles son los bienes? Bueno, justamente si se trata de un proyecto de agricultura, pues estaremos hablando de las instalaciones, la infraestructura, ¿verdad? Que puede ser eventualmente pues un galerón, puede ser un almacén, puede ser también una instalación de riego, todo este tipo de infraestructura. En el caso de una actividad de carácter ganadera, podrá ser el corral, podrá ser las instalaciones de ordeño en el caso de agricultura de leche, o podrá ser incluso un vivero en el caso de una empresa agraria mucho más tecnificada. Entonces nosotros en derecho agrario, pensando en el tema de la empresa agraria, no solamente pensamos que, y no solamente se hace digamos, se ha superado más bien la dicotomía o la separación entre lo que es propiedad inmueble y propiedad mueble. Cuando hablamos de propiedad agraria, estamos hablando tanto de todos esos conjuntos de elementos materiales o inmateriales que puede ser la tierra, que son las instalaciones, que pueden ser las marcas, que pueden ser esta propiedad inmaterial, que son toda la propiedad intelectual que se genera alrededor de la empresa agraria. Entonces, cuando estamos hablando de la sucesión del contrato de asignación de tierras o el contrato de arrendamiento, estamos hablando de propiedad agraria inmueble y mueble. Entonces, esto es importante señalarlo. Quisiera entonces indicar algunas normas que son importantes a la hora del análisis que se realiza en este aspecto. En el caso de la ley de tierras, quisiera indicarle a los señores y a las señoras que están participando en este curso que la ley de tierras y colonización de 1961 se encuentra vigente. Se encuentra vigente por una disposición del mismo, de la misma ley INDER que mantuvo vigente la ley de tierras y colonización, porque es una ley muy importante para el Estado Social de Derecho en Costa Rica, incluso establece todo lo que es la propiedad agrícola del Estado y estableció las primeras áreas protegidas del Estado. Esa ley, entonces, el artículo 69 que nos señalaba doña Magda,
es la norma, digamos, que tiene que ver con este tema. En el caso de la ley INDER, también se encuentra en el artículo 68 en adelante. 68, 68 es más bien el artículo que tiene que ver con la ley INDER. Y también quisiera indicarles que la reglamentación de todo este tema está en el reglamento de la ley INDER, en la sección que se refiere a la transmisión de los derechos de dotación por muerte del beneficiario, por divorcio o por separación, que es el artículo 144 en adelante. El régimen relacionado con el contrato de arrendamiento, la sucesión del contrato de arrendamiento, estaría también en el artículo, en estos artículos, en los artículos también relacionados con el 102, el 128, el 129, sobre todo el 129, que dice que en caso de iniciarse un procedimiento de resolución de contrato de arrendamiento, si la persona comprueba que alguna de las personas arrendatarias ha fallecido, se seguirá el proceso en contra del resto de haber fallecido, se archivará el caso y se aplicará lo que establece el artículo 57 de la ley 9036. El artículo 57 de la ley 9036 es el que le da la oportunidad de que en el caso de que el arrendamiento se resuelva por la muerte del arrendatario como persona física, se recibirán y tramitarán solicitudes para un nuevo arrendamiento con base en el orden de prelación que habíamos dicho, el núcleo familiar, los herederos declarados, terceros interesados. Entonces hay una prioridad para que se haga esa sucesión administrativa. Quisiera entonces indicarles que una vez que ya el INDER ha definido, por ejemplo, podría definir que sí, que los sucesores, los herederos son las personas idóneas para continuar con el contrato, entonces se eleva a la Junta Directiva del INDER y esta aprueba hacerle la transmisión del contrato a los nuevos sucesores. En el caso de que hubiera más bien una decisión en contrario, esta decisión puede ser eventualmente objeto de una apelación ante el Tribunal Agrario a través del proceso del jerárquico impropio y eventualmente debatida también en vía judicial. La transmisión se hace, digamos, igual, dándole continuidad al proceso que ya tenía en curso el contrato, de manera que se sigue, si ya tenía 3 años o 5 años, lo que le resta del contrato, digamos, en cuanto a las limitaciones. En resumen, digamos, eso sería tal vez lo que habría que decir en relación con estas normas. Tal vez agregar que el conocimiento que establece el Código Procesal Agrario, que ya está aprobado y que tiene una licencia vacante, para este tipo de casos es muy similar a lo que establece la ley INDER y está regulado en el artículo 317 digamos, del Código Procesal Agrario. Se trata de lo que dice el Código Procesal Agrario como el haber sucesorio de regímenes especiales. En este caso, igual que lo establece la ley INDER y el reglamento de la ley INDER, el Código Procesal Agrario indica que en primer término se hace la declaratoria de herederos. En segundo lugar, como se requiere de una autorización administrativa, se suspende el conocimiento del sucesorio y se permite que las partes vayan a la vía administrativa, en este caso al INDER, para que se realice todo el procedimiento que les he comentado
Y finalmente, decidido en firme en sede administrativa, se procede a ordenar la continuación del procedimiento para continuarlo y terminarlo en la vía judicial. Hay una disposición también del Código Procesal Agrario que establece que en el caso de este tipo de sucesiones de regímenes especiales, el procedimiento solamente se puede hacer en vía judicial. No se puede realizar sucesorio notarial de estos bienes, sino que siempre tendrá que ser en vía judicial, sobre todo por la tutela que existe, digamos, en primer lugar de este Instituto de la Propiedad Agraria y también un poco en resguardo de los intereses, digamos, de las personas que eh, digamos que se requiere una tutela especial de personas que lo requieran a nivel social, ¿verdad? En ese sentido, pues es una normativa de carácter social, tutelar y protectora. Muchas gracias, don Carlos, por tan clara exposición y la ubicación no solo en el contexto histórico, sino también cómo ha evolucionado todo el concepto del contrato de asignación de tierras y el de arrendamiento. Me gustaría siempre dentro del marco de la ley INDER y de las nuevas formas de tenencia de tierra y de dotación de tierra, que tal vez nos comente brevemente sobre la multifuncionalidad de la propiedad agraria, particularmente dentro del contexto de estos contratos con el instituto. Muy bien, muy excelente, excelente, sí, es una acotación importante. Es importante para poder entender un poco este tema de cómo es que surge esta idea del proyecto productivo y un poco de la intervención del Estado en este tipo de contratos. Hay que indicar que originalmente, pues nosotros somos un país agrícola que funda mucho su economía o fundó mucho su economía en el desarrollo de actividades de carácter agrario, agropecuario, y la Ley de Tierras y Colonización de 1961 justamente pues lo que hacía era entregar tierra tomando en cuenta fundamentalmente que se desarrollaran actividades de carácter agropecuario en los terrenos. Sin embargo, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, tanto europea como latinoamericana, la propiedad agraria se ha hecho más compleja que simplemente la producción tanto agrícola como de carácter ganadero. En realidad, los agricultores, los empresarios agrarios en las zonas rurales, son los depositarios de importantes bienes de la sociedad, recursos naturales como el agua, como el bosque, como el mismo el cambio que ha sufrido el mundo a través de los años y nuestro país también es que eh, la, digamos, los territorios rurales ya no son, digamos, lo que eran hace 50 años, que eran zonas dedicadas fundamentalmente a agricultura, sino que también dentro de nuestra ruralidad existen una relación directa o mayor con pequeñas ciudades o medianas ciudades en el entorno rural. Si ustedes piensan en Guapiles, piensan en San Isidro del General o piensan en San Ramón, por decir algunas localidades, veremos que hay una mezcla, digamos, de actividades de carácter agrario y actividades de carácter no agrario como servicios. Entonces, esa interrelación y ese cambio, digamos, en la ruralidad de nuestro país y del mundo hace que la propiedad agraria sea una propiedad que llamamos multifuncional, o sea, que presta, digamos, diferentes servicios a su propietario y a la sociedad.
En el caso de la propiedad agraria multifuncional, pues presta un servicio principal que es la actividad agraria, pero además, a través, digamos, de la diferente gestión de la empresa, pueden desarrollarse otras actividades conexas y también auxiliares. Cuando hablamos en la ley de jurisdicción agraria de 1982, que va paralela a la ley del IDA, hablamos un poco de que no solamente estábamos pensando ya como actividades a desarrollar a nivel agrario, la producción directa de agricultura, sino también lo que llamamos la verticalización de los procesos agrarios. En este caso, la posibilidad de que el mismo productor agrario desarrolle una actividad de transformación de esos productos de la agricultura, por ejemplo, si tiene una finca con naranjas, entonces montar la pequeña empresa de elaboración de concentrado del jugo de naranja y posteriormente el envasado y tal vez incluso ya la comercialización a través de cajas de ese proceso. Eso se llama la verticalización de la agricultura a través, digamos, de estos otros niveles que le dan valor agregado. Entonces, en materia, digamos, tanto del primero del ITCO, pero luego del IDA, se entendió que ya la propiedad agraria que se entrega es una propiedad que es más compleja que la simple propiedad agrícola, propiamente la tierra. Con la ley INDER, lo que se hace es recoger también una nueva evolución que hay, digamos, del mundo rural, en el sentido de que no solamente se desarrollan incluso estas actividades puramente agropecuarias, sino otros servicios como actividades auxiliares del productor agrario que él desarrolla. En Costa Rica se ha fomentado mucho el turismo y una de las modalidades o los nichos de turismo es el que se refiere al turismo rural y turismo rural comunitario. Hay una ley específica que estimula que el Estado y el INDER, entre otras instituciones, apoye el desarrollo del turismo rural comunitario, que es el turismo desarrollado en las localidades, en las pequeñas, digamos, localidades rurales, donde la misma comunidad local, puede ser indígena, puede ser campesina, desarrolla actividades de turismo a través de la construcción de cabinas o de servicios de fondas o también la instalación de senderos de ecoturismo donde las personas disfrutan en ese entorno rural de, digamos, las bellezas escénicas y también aprenden cómo es la vida y el entorno rural. Eso se ha desarrollado mucho en Costa Rica. Esta nueva concepción hace entonces que tengamos actividades propiamente agrarias y otras actividades de servicios no necesariamente agrarios. Hay también otros servicios como relacionados con producción de artesanías, con producción de, digamos, de otros bienes artesanales que son distribuidos por el mismo productor a través de pequeños emprendimientos. Recordemos, por ejemplo, casos como el de las máscaras que hacen los mismos indígenas en nuestras zonas indígenas o el uso del barro para el desarrollo de artesanías por parte de grupos de mujeres en Guanacaste o en el lado de Bijagua. Todo esto son servicios. Entonces, hay una ampliación tanto del objeto del derecho agrario que reportan digamos, el derecho agrario en el sentido, digamos, de que ya la nueva ley del INDER estableció que es competencia de los tribunales agrarios las actividades propiamente agrarias como las de desarrollo rural que desarrollen esos empresarios. Y así también lo reportan, digamos, la ampliación de la competencia por parte de los tribunales agrarios. El INDER entonces tiene la posibilidad de brindar a través de estos contratos de dotación de tierras la asignación y el arrendamiento. Esa asignación puede ser en modalidad individual o puede ser en modalidad colectiva y el arrendamiento igual. Y también puede brindar otros tipos de contratos de
de dotación de tierras, por ejemplo, para la instalación, para servicios de la comunidad. Por ejemplo, se ha dotado de fincas a las asadas para que se conserve, por ejemplo, una naciente, o también, por ejemplo, se ha comprado fincas donde simplemente lo que se va a extraer es el barro, porque es un barro muy preciado, como el barro que tenemos allá en las fincas que se producen en el lado de Nicoya, que se produce una artesanía muy particular. También es posible brindar entonces también otros tipos de dotación de tierras para instalación de servicios rurales de apoyo. Recuerdo, digamos, una experiencia cuando estaba como presidente ejecutivo del IDA, donde ya desde ese entonces se nos planteaban proyectos, por ejemplo, en el lado de Nicoya también, donde hay una zona muy plana, entonces nos decían que dentro del mismo asentamiento querían desarrollar un taller de bicicletas, de reparación de bicicletas, porque era el medio de transporte por excelencia de la comunidad y se consideró que esa era parte de un servicio de apoyo, digamos, al desarrollo rural. Estos son ejemplos, digamos, que obviamente hacen más complejo tanto el objeto de la propiedad agraria como también la parte del conocimiento por parte de nuestros tribunales. Muchísimas gracias. Esto es muy importante porque permite ampliar el horizonte de cómo tenemos que entender a la propiedad agraria, cómo entendemos los contratos de asignación, el rol tan importante que tiene el Instituto de Desarrollo Rural, y esto, por supuesto, va a permear todo el proceso sucesorio cuando existen dentro del haber bienes de esta naturaleza. Le agradecemos mucho al doctor Carlos Bolaños por su tiempo y por su muy buena disposición, además de compartir sus conocimientos no solo teóricos, sino también prácticos, que es uno de los objetivos que buscamos por medio de estas capacitaciones de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias, don Carlos, y muchos éxitos en su etapa ahora de consultor. Muchísimas gracias, doña Magda. Estamos a la orden, como siempre.